El desglose del legado. Lo que faltaba en 1937. Napoleón Hill entregó al mundo el qué, pero la tecnología de su época no le permitió explicar el cómo biológico. Durante décadas, usted ha leído que el pensamiento es una cosa, pero no se le explicó que el pensamiento es, en realidad, una descarga de energía en un medio resistente. El error técnico del lector promedio es intentar aplicar el deseo ardiente sobre un sistema nervioso saturado de interferencia estática. Usted ha intentado usar la persistencia como una fuerza bruta, cuando la persistencia es, en términos de ingeniería, una frecuencia de resonancia sostenida. Hill hablaba de la mente maestra y el subconsciente como entes místicos. Hoy sabemos que se refería a la sincronización de fase y al procesamiento de datos en segundo plano. Si usted ha leído a Hill y sigue en el mismo lugar financiero, no es porque la filosofía sea incorrecta, es porque su hardware no tiene el protocolo de inyección adecuado para ejecutar ese código. Estamos a punto de actualizar su sistema operativo de 1937 a la era de la singularidad. La termodinámica del deseo y la ley de resistencia sináptica. Hill definió el deseo ardiente como el punto de partida de todo logro. Sin embargo, desde la perspectiva de la física moderna, el deseo no es un sentimiento, es una acumulación de potencial eléctrico. El problema técnico que Hill no pudo desglosar es la impedancia biológica. Cuando usted dice, quiero $1.000.000, su cerebro genera una señal, pero si sus rutas neuronales están cableadas para la escasez, esa señal se disipa en forma de calor, ansiedad, en lugar de convertirse en trabajo, acción. Para que el deseo se materialice, necesitamos que la resistencia R de su sistema nervioso sea menor que la potencia P de su pensamiento. En 1937 se hablaba de fe. En 2026 hablamos de optimización de conductividad. Si su red neuronal está quemada por el estrés crónico y el pensamiento reactivo, no importa cuánta voluntad aplique, la energía no llegará al motor. Este protocolo de 21 ciclos no busca motivarlo, busca reducir la resistencia de su hardware mediante la repetición de fase. Vamos a enfriar su sistema para que la idea de riqueza pase de ser un chispazo aislado a una corriente continua de alta fidelidad. Aplicación. El ciclo de 21 días como periodo de recableado neuronal. El número 21 no es una cifra mágica. Es una ventana de consolidación biológica. En neurobiología, este es el tiempo promedio requerido para la mielinización de una nueva ruta de datos. La mielina es el aislante que recubre sus neuronas. Sin ella, la señal de su deseo ardiente se filtra y se pierde. Hill instaba a la repetición, pero nosotros ejecutamos un protocolo de inyección de 21 ciclos. Durante los primeros 7 ciclos, estamos realizando una sobritura de sectores dañados, borrando la programación de escasez heredada. Del ciclo 8 al 14, entramos en la fase de instalación de framework, donde el concepto de riqueza deja de ser un invitado y se convierte en un residente. Del ciclo 15 al 21, ejecutamos el sellado de mielina, donde la nueva frecuencia se vuelve automática, permitiendo que usted opere en modo éxito por defecto. Usted no escuchará este mensaje 21 noches para recordarlo. Lo escuchará para biologizarlo.
estamos obligando a sus células a aceptar una nueva realidad química. Refutación. El mito de la fe ciega versus la certidumbre del sistema. El mayor obstáculo que enfrentan los estudiosos de Hill es la interpretación errónea de la fe. La mayoría la confunde con una esperanza pasiva o un deseo desesperado de que algo ocurra. En ingeniería de control, la fe no es una emoción, es la certidumbre de salida. Es saber que si los parámetros de entrada son correctos y el procesador está limpio, el resultado es inevitable por diseño. Su ego intentará sabotear los 21 ciclos diciéndole: no siento que esté funcionando. Esta es la trampa del feedback sensorial temprano. Usted no necesita sentir que funciona, de la misma forma que no necesita sentir que un archivo se está descargando en su ordenador para que la descarga sea real. La fe de la que hablaba Hill es, en realidad, la ausencia de interferencia lógica. Al intentar verificar el milagro cada mañana, usted está interrumpiendo el proceso de escritura en el disco duro. Este protocolo no requiere que usted crea. Requiere que usted sea parte del camino y permita que el sistema operativo termine su actualización. La duda es simplemente un error de lectura de una identidad antigua que se resiste a ser borrada. La saturación de datos y el colapso de la transmisión. Napoleon Hill hablaba de la importancia de la autosugestión, pero lo que no pudo prever fue la contaminación electromagnética y cognitiva del siglo XXI. En 1937, el silencio era el estado base de la humanidad. Hoy, el silencio es un lujo técnico. El error crítico que usted comete es intentar inyectar las frecuencias de Hill en un cerebro que ya está operando al 99% de su capacidad de procesamiento debido al ruido digital. Usted tiene lo que en ingeniería llamamos un colapso de la transmisión. Su hardware biológico está tan saturado de microdosis de dopamina, notificaciones y estrés financiero que la señal del deseo ardiente llega distorsionada. Es como intentar sintonizar una frecuencia de radio débil en medio de una tormenta eléctrica. Si usted no limpia su espectro mental antes de iniciar el ciclo nocturno, la programación de Hill no se convierte en riqueza, se convierte en estrés acumulado. Usted se acuesta pensando en dinero, pero su cerebro procesa preocupación. Para que el protocolo de 21 ciclos funcione, primero debemos declarar una emergencia de ancho de banda y purgar los datos basura que bloquean su receptor. La modulación de amplitud del pensamiento dominante. Hill estableció que el pensamiento dominante es el que magnetiza su realidad. En términos de ingeniería de señales, esto es la modulación de amplitud AM. Su mente no atrae lo que usted quiere un poco. Atrae la señal que tiene la amplitud de onda más alta y constante. El problema es que su pensamiento de riqueza suele ser una señal débil de 5 minutos, mientras que su pensamiento de deuda es una señal masiva de 16 horas. Para corregir esto, aplicamos la modulación por desplazamiento de fase. Durante este protocolo de 21 ciclos, no solo estamos añadiendo información, estamos forzando a que la señal de su objetivo financiero se convierta en la frecuencia portadora. Al entrar en el estado de sueño, eliminamos las señales competidoras. Esto permite que el concepto de Hill sobre la magnetización de la mente actúe bajo leyes de inducción electromagnética. Usted deja de ser un emisor de deseos
para convertirse en un núcleo de atracción. Si la amplitud de su script de riqueza es mayor que el ruido de fondo, el colapso de la materia hacia esa nueva estructura es una consecuencia matemática, no una posibilidad. El vacío de Hill y el protocolo de silencio biológico. Napoleón Hill mencionaba a menudo la importancia de la paz mental como precursora del éxito, pero en este protocolo la tratamos como un aislamiento de señal. Antes de que el audio de reprogramación comience, usted debe ejecutar el protocolo de silencio biológico. Esto consiste en 10 minutos de privación sensorial voluntaria, sin pantallas, sin música, sin lectura, solo el vacío. En ingeniería, esto se llama calibración del nivel cero. Al retirar todos los estímulos, usted está permitiendo que el voltaje de su corteza prefrontal descienda. Este vacío de Hill crea una caída de presión en su sistema de procesamiento, generando un efecto de succión. Cuando finalmente el audio de 21 ciclos comienza a sonar, su cerebro no lo recibe como información adicional, sino como el único dato disponible. Al haber silenciado el ruido biológico, el mensaje de riqueza se inyecta directamente en las capas más profundas de la psique sin encontrar filtros críticos. Usted ha preparado el terreno para que la semilla de la fortuna caiga en un suelo libre de maleza cognitiva. La falacia de la multitarea metafísica. Su ego le intentará vender la idea de que puede realizar este protocolo mientras hace otras cosas, mientras revisa sus redes, mientras planea el día de mañana o incluso como música de fondo, mientras hace tareas domésticas. Esta es la falacia de la multitarea metafísica. En ingeniería, intentar grabar datos críticos en un disco duro mientras el cabezal está saltando de un sector a otro solo produce corrupción de archivos. Napoleón Hill fue enfático. La concentración debe ser total. Si su atención está dividida, la intensidad de corriente de la señal de riqueza se fragmenta. No se puede magnetizar la mente con un imán roto en 1000 pedazos. Aquellos que dicen que el audio no funciona son los mismos que intentaron saltarse el protocolo de aislamiento. El sistema no acepta intentos a medias. O usted le entrega al protocolo el 100% de su ancho de banda durante estos 21 ciclos, o el subconsciente simplemente clasificará el mensaje como ruido ambiental y lo descartará. La riqueza no es algo que se logra mientras tanto. Es el resultado de una singularidad de enfoque. Si no tiene la disciplina para otorgarle 30 minutos de atención plena a su libertad financiera, entonces su deseo no es ardiente, es simplemente una preferencia tibia. El error de la autosugestión genérica. La señal diluida. El mayor fracaso de quienes intentan aplicar la autosugestión de Hill es el uso de código genérico. Repetir frases como «soy rico» o «el dinero viene a mí» es, técnicamente hablando, un error de baja densidad de bits. Su subconsciente no es un poeta, es un procesador de precisión. Si el comando es vago, la ejecución es nula. El error de la autosugestión común es la señal diluida. Usted envía un mensaje que carece de una firma de frecuencia única. Para el sistema operativo de su mente, una afirmación genérica es como un correo de spam. Lo identifica, lo clasifica como irrelevante y lo borra para ahorrar energía.
Hill sabía que la sugestión debía ser específica, pero hoy vamos más allá. Debe ser estructural. Si su autosugestión no contiene una cifra exacta, una fecha límite y una emoción de alta tensión, usted no está programando, solo está deseando. En esta fase, vamos a auditar sus comandos para eliminar la vaguedad y convertirlos en instrucciones de ejecución inmediata. La transmutación de la energía sexual y el overclocking cerebral. Napoleon Hill dedicó un capítulo entero a la transmutación del sexo, un concepto que la mayoría de los lectores modernos ignora por pudor o falta de comprensión técnica. En ingeniería de sistemas, la energía sexual no es un impulso biológico básico. Es la fuente de alimentación de respaldo más potente del hardware humano. Es el equivalente a un overclocking del procesador. Aumentar el voltaje para que el sistema opere a velocidades que normalmente serían inalcanzables. Hill entendió que esta energía es el combustible de la creatividad y la persistencia. Biológicamente, se trata de redirigir la dopamina y la testosterona/estrógeno desde el centro de recompensa inmediata hacia la corteza prefrontal. Cuando usted transmuta esa energía, está inyectando una corriente de alta intensidad en su deseo ardiente. Usted está pasando de una señal de 5 vatios a una de 50.000 vatios. En este estado de saturación energética, su mente no solo visualiza la fortuna, la exige. El subconsciente detecta este aumento de voltaje y prioriza la ejecución de su script financiero por encima de cualquier otra función biológica. Usted está usando su fuerza vital para alimentar la arquitectura de su riqueza. El algoritmo de la ecuación de Hill. Cifra más fecha más servicio. Para que la inyección de datos sea efectiva durante estos 21 ciclos, debemos aplicar lo que Hill llamaba los 6 pasos, pero bajo un rigor de programación. No vamos a pedir dinero al universo. Vamos a escribir una orden de compra cuántica. Su script de autosugestión debe seguir una sintaxis lógica inquebrantable que el subconsciente pueda compilar sin errores. Cifra exacta. Variable de salida. No diga mucho dinero. Define el monto exacto hasta el último decimal. El sistema necesita una métrica para medir el progreso del renderizado. Fecha de entrega. Timeline de ejecución. Establezca un límite temporal. Esto crea una tensión de estructura en su mente que obliga al subconsciente a optimizar los recursos para cumplir con el plazo. El servicio. Costo de transacción. La naturaleza aborrece el vacío y la ganancia sin intercambio. Usted debe declarar exactamente qué valor, servicio o producto entregará a cambio de esa fortuna. En ingeniería, esto es la ley de conservación de la energía. Usted no está ganando dinero, está intercambiando una forma de energía por otra. Al repetir este algoritmo específico justo antes de dormir, usted está soldando los 3 cables fundamentales del éxito. Si falta uno, el circuito está abierto y la energía se pierde. Con los 3, usted crea un flujo cerrado de riqueza. La mentira de la suerte y el colapso de la probabilidad. Su entorno y su educación le han condicionado para creer en la suerte como una variable aleatoria externa. En la ingeniería de Napoleon Hill, la suerte no existe. Solo existe la preparación encontrándose con la oportunidad. Técnicamente, lo que la gente llama suerte es en realidad el colapso de la probabilidad cuántica.
Cuando usted magnetiza su mente durante 21 ciclos, lo que está haciendo es alterar el filtro de su sistema de activación reticular, SAR. Usted no encuentra dinero. Su cerebro empieza a detectar patrones de beneficio que antes eran invisibles para usted debido a su ruido cognitivo. La refutación es directa. Si usted no tiene los resultados que desea, no es por mala suerte. Es porque su algoritmo de detección está descalibrado. Al programar la cifra, la fecha y el servicio, usted está forzando a su hardware a ignorar trillones de bits de información irrelevante y enfocarse exclusivamente en los vectores que conducen a su objetivo. La suerte es el pretexto de los que no tienen un protocolo. Para el operador de 21 ciclos, el éxito es una conclusión estadística. La incoherencia del maestro imaginario. El error del consejo interno. Napoleón Hill reveló uno de sus secretos más potentes: el consejo invisible o los asesores imaginarios. Sin embargo, la mayoría de los usuarios comete un error de incoherencia de datos al intentar replicar esto. Usted intenta invocar la sabiduría de mentes maestras como Edison, Ford o el mismo Hill, mientras su propia identidad sigue vibrando en la escasez. Esto crea un conflicto de permisos de usuario en su cerebro. Es técnicamente imposible recibir información de alta jerarquía si su cortafuegos mental está configurado para la mediocridad. Usted no está imaginando personas. Está intentando acceder a modelos de pensamiento heurístico que ya existen en el campo de la conciencia colectiva. Si su auditoría interna revela que usted se siente inferior a sus asesores, la comunicación se corta. El error no es la técnica, es su posicionamiento. Para que el colapso de la materia ocurra, usted no debe pedir consejo a estos maestros. Debe asumir su frecuencia. Si no hay paridad de señal, no hay transferencia de datos. En esta fase, vamos a recalibrar su autoridad interna para que el consejo sea una sesión de trabajo entre iguales, no una súplica de un subordinado. La sincronización hemisférica y el efecto de arrastre. El concepto de Hill sobre la mente maestra tiene una base física en la sincronización hemisférica. Para que la riqueza se manifieste en el mundo físico, su cerebro no puede estar en guerra consigo mismo. El hemisferio izquierdo, la lógica, el cómo lo haré, suele sabotear al hemisferio derecho, la visión, el qué quiero. Si no hay sincronía, la energía se disipa en forma de disonancia cognitiva. En ingeniería de sonido, utilizamos el efecto de arrastre, entrainment. Al aplicar frecuencias específicas durante este protocolo de 21 ciclos, obligamos a ambos hemisferios a latir al mismo ritmo. Cuando la lógica y la visión se alinean, usted alcanza un estado de superconductividad mental. En este estado, el cerebro deja de filtrar la realidad para enfocarse en la supervivencia y comienza a procesar la realidad para la expansión. Este es el momento exacto donde ocurre el salto cuántico de Hill. La idea deja de ser un impulso eléctrico volátil y se convierte en una estructura cuántica estable. Usted ya no está intentando creer. Usted está operando bajo una coherencia física total que la materia, por ley de resonancia, debe empezar a reflejar. El modelado de identidad y la acción inspirada. La mayoría de los seguidores de Hill cometen el error de esperar a tener los millones para empezar a ser la persona que los posee.
En ingeniería de sistemas, esto es un error de orden de ejecución. El protocolo de 21 ciclos exige que usted realice un modelado de identidad previo. Durante el sueño, su subconsciente no procesa sus deseos, procesa su autoimagen. El avatar financiero. Usted debe proyectar en la pantalla mental de su sueño a la versión de sí mismo que ya domina la cifra de su algoritmo. No es un espectador, es el actor. Sienta la textura del volante, el peso de las decisiones de alto nivel, la calma de la cuenta bancaria llena. La acción de salida, ignición. Hill hablaba de la importancia de la acción inmediata. Al despertar, el protocolo le obliga a ejecutar una acción inspirada antes de los primeros 60 minutos del día. No tiene que ser una acción masiva, pero debe tener la firma de frecuencia de su nueva identidad. Si su nueva identidad es la de un inversor exitoso, su primera acción al despertar no puede ser la de un empleado quejumbroso. Al actuar desde la nueva identidad, usted está realizando un anclaje de hardware. Le está diciendo a sus neuronas que el cambio no es una simulación, es una actualización de firmware completada. La materia solo colapsa cuando la identidad es inamovible. El fracaso del esfuerzo bruto sin propósito. Su mente lógica intentará convencerlo de que este protocolo es una forma de pereza y que la única forma de generar riqueza es mediante el esfuerzo bruto ininterrumpido. Esta es la mayor mentira del sistema industrial, la creencia de que el sudor es proporcional al valor. En ingeniería de eficiencia, el esfuerzo bruto sin una frecuencia alineada es simplemente fricción mecánica. Es energía que se pierde en forma de calor y desgaste, no en movimiento útil. Napoleón Hill fue claro: el trabajo duro por sí solo nunca traerá la riqueza. La riqueza es el resultado de la aplicación de leyes definidas. Intentar forzar el éxito financiero sin haber reprogramado su hardware durante estos 21 ciclos es como intentar empujar un edificio. Terminará agotado y el edificio no se habrá movido un milímetro. La refutación final es esta: el mercado no le paga por su cansancio, le paga por su claridad de intención y su capacidad de transmisión. Un solo movimiento ejecutado desde la frecuencia de riqueza consolidada vale más que 1000 horas de trabajo desde la frecuencia de supervivencia. Usted no está aquí para trabajar más duro que los demás. Está aquí para que su realidad trabaje para usted mediante el apalancamiento de fase. El final del camino. ¿Por qué no hay marcha atrás? Su mente analítica, en un último intento de supervivencia, le preguntará: ¿y si después de los 21 ciclos nada cambia? Esta pregunta es el síntoma de un sistema que aún no comprende la ley de causalidad. En ingeniería, si usted cambia las variables de entrada y mantiene el proceso de transformación, el resultado debe cambiar por necesidad física. La refutación final de este protocolo es que el fracaso es una imposibilidad técnica una vez que se ha alcanzado la saturación de fase. Usted debe entender que, al completar este protocolo, usted ha cruzado el horizonte de sucesos de su antigua identidad. No hay marcha atrás, porque usted ya no posee el hardware necesario para procesar la pobreza. Su cerebro ha sido recableado. Sus filtros de percepción, SAR, han sido recalibrados y su firma electromagnética ha cambiado de receptor de escasez a emisor de riqueza.
Napoleón Hill no era un místico, era un observador de la soberanía mental. Lo que él llamaba un estado mental, nosotros lo definimos como una configuración de sistema inamovible. Si usted ha ejecutado los 21 ciclos con el rigor de un ingeniero, la duda ya no tiene dónde anclarse. La realidad física puede tardar un breve intervalo en reflejar el cambio debido a la inercia de la materia, pero la fortuna ya es un hecho en el reino de la información. Usted no está esperando a que pase, usted está observando cómo sucede. El código está cerrado, el sello es eterno.